Bueno, siendo las 3:07 de la tarde, hora Colombia, vamos a dar inicio a nuestro evento digital del día de hoy. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan hoy en nuestro panel Desafíos de la Democracia en el Contexto Actual. Para mí, de parte de Impactia, es un placer darles a todos la bienvenida a este espacio de conocimiento, de información, de actualidad que hemos preparado desde Impactia. Es nuestro primer evento digital del año y abrimos con un tema que es fundamental para nosotros en un año que viene con muchísimos cambios y muchas decisiones importantes que, aunque no lo veamos todo el tiempo de esta manera, influyen en todos los aspectos de nuestra vida, y esto es la democracia. Entonces, este va a ser el tema en el que profundizarán nuestros invitados y nuestro moderador del día de hoy, y sobre todo frente a, como lo dice su nombre, los desafíos que tenemos frente a democracia en la actualidad. Hoy contamos con 4 invitados especiales que son expertos y conocedores desde diferentes puntos de vista, que esto es lo que más nutrirá la conversación de hoy, de la situación en la que se encuentra la democracia actual, lo que ha pasado en los últimos años y lo que se proyecta para el futuro cercano. Los voy a ir presentando uno por uno y también los iré saludando. Tenemos el día de hoy a Luisa Rengifo, líder de comunicaciones de Movilizatorio. Ella es comunicadora social con experiencia en trabajo narrativo sobre democracia y participación ciudadana. Su labor se enfoca en analizar, comprender y disputar las narrativas que afectan la confianza institucional, así como en promover narrativas de esperanza que conecten la democracia con la vida cotidiana y motiven una participación ciudadana activa y consciente. Luisa, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y todas. Encantada de estar acá para conversar con ustedes. Maravilloso, muchísimas gracias a ti por sumarte a nuestra conversación. Paso con Andrés Hernández, él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, tiene formación en Acción Política y Participación Ciudadana y en Gobernabilidad e Innovación Pública. Por varios años él fue coordinador regional para las Américas en la Secretaría de Transparencia Internacional, ha sido docente y ha contribuido a múltiples documentos sobre transparencia y lucha contra la corrupción, y desde abril de 2017 ha sido director ejecutivo de la Corporación Transparencia por Colombia. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en este espacio. Un saludo para todos y para todos. Gracias a ti por participar en esta conversación tan importante. Ahora paso con Sofía Jaramillo, ella es la directora ejecutiva de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, es abogada de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho de la Universidad de Columbia, ha sido asesora legal del relator especial sobre libertad de expresión y de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, y trabajó con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y finalmente paso con la persona que va a moderar nuestra conversación del día de hoy, que es Alejandro Ruiz. Él es director de programas, experto en democracia, derechos humanos y justicia, con más de 20 años de experiencia gestionando programas para USAID, ONU y GIS en Afganistán, Sri Lanka, Maldivas, principalmente también aquí en Colombia. Su trayectoria se centra en lo que es el fortalecimiento institucional, la democracia, acceso a la justicia, derechos humanos y gobernanza local. Además, cuenta con certificaciones avanzadas en gestión de proyectos. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy y por facilitar esta conversación. Tu experiencia nos va a ayudar mucho para darle un orden y darle una guía a esta charla, en la que vamos a aprender mucho sobre la situación en la que está la democracia, y sobre todo algo que es muy importante y que también lo traemos mucho como bandera desde Impactia, y es la solución que le podemos encontrar a todas las problemáticas que tenemos enfrente. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para que estas situaciones se mitiguen y podamos avanzar?
Antes de darle la palabra a Alejandro, explicaré rápidamente la dinámica del evento. Tenemos esta temática central y alrededor de ella tenemos unas preguntas que va a ir dando Alejandro, nuestro facilitador. Va a enfocar las preguntas dependiendo del ponente que sea mejor que la conteste. También pueden tener unas contrarrespuestas. Esto va a ser la gran parte de la conversación. Luego tenemos al final una pregunta general para todos nuestros panelistas. Y luego, si se nos da el espacio al final, podemos tener un momento de preguntas del público. Igualmente, en el transcurso del evento, si tienen alguna pregunta, pueden ir dejándola en los comentarios y nosotros nos vamos organizando para responderlas. Entonces, le doy la palabra a Alejandro para que podamos arrancar. Bueno, muchas gracias, Nubia, y un placer de verdad estar aquí hoy con este panel tan exclusivo y tan importante para justamente tomar una pregunta fundamental que nos preguntamos todos los colombianos en este momento, y es ¿cómo está la democracia en este momento? A partir también de diferentes índices internacionales y la situación actual, nos hemos encontrado con que el país cuenta con unas mediciones de indicador de cómo está la salud de nuestra democracia, y en términos generales la democracia colombiana está en un nivel medio, cayendo hacia un nivel un poco más bajo, principalmente por algunas situaciones que se están dando en el país. Por una parte, el país cuenta con una fortaleza institucional fuerte. Hemos visto también cómo el Congreso, los órganos judiciales también han podido sopesar algunas de las decisiones del gobierno. El gobierno también ha hecho algunos esfuerzos también de injerencia frente a los otros dos poderes. Sin embargo, según las mediciones, Colombia cuenta con una democracia en la cual las elecciones históricamente hasta ahora, no contando estas próximas elecciones, han sido abiertas, han sido participativas, ha habido un incremento significativo de la participación electoral, y eso hace que el Freedom House le dé una característica de un país libre a Colombia. Sin embargo, y por otra parte también la participación política en Colombia ha ido creciendo en los últimos años hasta las últimas elecciones, donde vemos una participación mayor de diferentes frentes políticos, diferentes fuentes alternativas, visiones alternativas políticas, y también representación de minorías en la política general, lo que hace también que ese haya sido, digamos, unas condiciones favorables para que la democracia en Colombia mantenga un nivel medio bueno. Sin embargo, en los últimos años y en los últimos 3 años, 2 años, la situación de orden público ha estado cada día más compleja en diferentes zonas del país. Vemos una erosión del control estatal en algunas regiones particulares del país, con una soberanía desplazada por actores armados ilegales y otros actores que están jugando un rol también territorial muy fuerte, que hace que tengamos una democracia, digamos, con un desbalance territorial que pone al país en riesgo. Particularmente, tenemos unos indicadores, los indicadores de Reuters, por ejemplo, en temas de confianza en noticias, que muestra cómo el país ha ido perdiendo, o los ciudadanos han ido perdiendo credibilidad en las noticias y confianza en las noticias. Tenemos el índice del World Justice Project, o el proyecto de justicia global, el cual también mide el estado de derecho en diferentes partes del mundo, y Colombia ha mantenido un nivel relativamente medio durante todo este periodo, pero bajo las últimas mediciones se ha visto que ha empezado a disminuir la confianza en la justicia, en los proveedores de justicia. Y por otra parte está también el The Economist, el indicador de The Economist, que también ha mostrado cómo esas disputas que se han dado también entre los diferentes poderes y esa presión que se ha dado de unos a los otros ha hecho que también este indicador se esté bajando significativamente, no tanto, pero que es uno de los indicadores que tenemos que tener en consideración.
Otra condición también muy importante que hay que tener en cuenta ahora que estamos entrando en un periodo de elecciones es la polarización política. Cada día vemos más una polarización que genera una deshumanización del debate, donde entran los candidatos y candidatas a manipular la información y a poner a diferentes candidatos en frentes de extrema para justamente generar más polarización, más aprehensión a diferentes vertientes políticas, y lo que hace eso es generar una desinformación en la cual pues los ciudadanos también están en la mitad de este proceso. Hay también grandes intereses políticos por diferentes fuentes o partes que tratan de manipular la información, y la ciudadanía es realmente la que se está viendo afectada frente a cómo la situación de la democracia se está dando. Los veedores o las entidades que deben estar vigilando constantemente la salud de la democracia también han pasado por un año particularmente, y un par de años un poco más difíciles, debido también a que durante muchos años ha existido una dependencia significativa de la cooperación internacional, y esta cooperación, particularmente desde el último año, desde el 2025, ha ido disminuyendo. Grandes fuentes de financiación como USAID, que promovía el Estado de Derecho, promovía muchas organizaciones sociales de base, étnicas, de mujeres, de jóvenes, han estado ya por fuera. Muchas organizaciones han estado debatiéndose en la supervivencia, y adicionalmente pues eso hace que no existan los contrapesos suficientes para que se siga promoviendo una democracia que promueva la transparencia, que promueva la libertad de prensa, la libertad de expresión, y sobre todo que promueva unas elecciones donde haya una veeduría o existan veedurías ciudadanas y existan garantías para unas elecciones que puedan ser transparentes. Realmente, en este momento en Colombia, para estas próximas elecciones, nos encontramos con un escenario que no habíamos vivido durante los últimos años, donde estas veedurías o estos garantes de la democracia no van a estar tan activos como lo han estado anteriormente. Podemos decir que aún varias de las organizaciones que están haciendo veeduría frente a las elecciones no tienen la financiación suficiente para poder seguir adelante, y esto hace que vamos a vivir un periodo electoral con desafíos grandes, con riesgos interesantes y riesgos que vamos a ver cómo se pueden mitigar y que justamente hacen parte de esta conversación. Igualmente, como la agencia ciudadana frente a empujar temas de política pública, a promover la participación ciudadana, los liderazgos sociales, también se ha visto muy afectados por la desfinanciación de muchas de estas organizaciones, y cómo esto también puede llegar a poner la democracia justo más en un riesgo mucho más altos. Entonces, el panorama realmente de Colombia es un panorama que exige pensarnos de una manera diferente, exige que nosotros como ciudadanos y como, digamos, personas que trabajamos en este sector, tengamos que ver cómo le damos vitalidad y cuidamos la democracia como se cuida a los medio ambiente. Antes, como ustedes bien saben, el medio ambiente el tema de cuidar el medio ambiente es un tema relativamente nuevo, porque entendimos las externalidades o las negatividades o los temas negativos que tiene el no cuidar el medio ambiente, y estamos viviendo ahora en Colombia una situación similar en la cual la democracia hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que seguirle echando agüita para que continúe siendo fuerte, y son estas organizaciones y son diferentes actores de la sociedad civil que juegan un rol fundamental en asegurar esa vitalidad de la democracia en Colombia. Entonces, con esto, yo creo que podemos pasar a algunas preguntas, a las preguntas que tenemos planteadas, y quisiera empezar entonces una pregunta específica a Sofía. A Sofía Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto Bueno, estar acá. ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu participación, pero quisiera hacerte una pregunta principal
¿Y cuáles son, en tu consideración, los principales retos democráticos en relación a la libertad de prensa? ¿Y qué se enfrenta la ciudadanía en este momento frente a las fuentes de información que tenemos a disposición? Vale. Bueno, buenísimo la introducción que acabas de hacer. Yo creo que puedo tocar algunos de los puntos que mencionaste. Yo creo que en Colombia, lo voy a poner un poco más abstracto al principio, yo creo que en Colombia la democracia colombiana ha aprendido un poco a convivir con el silencio, ¿no? No solo cuando se impone de manera abierta, sino cuando empieza como a volver costumbre. Entonces, básicamente, cuando la falta de periodismo deja de percibirse como algo completamente anormal o inusual, sino que básicamente que se asume como parte del paisaje como democrático. Yo diría que el riesgo en el que estamos ahorita, uno de los riesgos que estamos ahorita es que estamos entrando en una democracia con menos periodismo del que una sociedad necesita básicamente para funcionar. Y eso pues no pasa como de golpe, eso es una acumulación de muchísimos factores que ahorita la prensa en Colombia está enfrentando y yo me voy a centrar en 4 principales retos. El primero, y lo mencionaste, y es un reto que también no solamente es para el periodismo, para la prensa, sino pues en general para Colombia, es la violencia, ¿no? La reconfiguración del conflicto armado, pero la violencia que busca, en ese sentido, que busca controlar la información. En Colombia, la violencia contra periodismo, pues contra el periodismo no es nueva, contra los periodistas, pero hoy tiene una lógica muy clara y es que pues controlar el territorio pasa también por controlar el relato. En muchísimas regiones, en el Cauca, en Arauca, en Guaviare, en el Catatumbo, los grupos armados deciden qué se cuenta y qué no se cuenta, cuándo y cómo se cuenta. No siempre es a través del asesinato y la censura más brutal de periodistas, sino que muchas veces se imponen estos silencios de los que les hablaba, eh, a través de la amenaza, forzándose al exilio y pues por supuesto la consecuencia de la autocensura para muchísimos periodistas independientes. Y eso, pues cuando un actor armado logra decirle a la prensa de este tipo de temas no se habla, no se está solamente pues, atacando al periodismo, sino que a la ciudadanía y a toda la comunidad, a sus comunidades, el derecho a entender qué es lo que está pasando en sus comunidades, en su propio territorio, ¿no? El segundo, y también lo mencionas un poco, pero es un tema más como del ambiente propicio para ejercer el periodismo, ¿no? La libertad de prensa no solamente se mide con cuántos periodistas sobreviven, sino también las condiciones que hay en estos momentos para que se pueda ejercer el periodismo. Digamos que este ambiente propicio implica al menos 3 cosas. Hay muchísimo más y uno podría hablar mucho seguramente sobre este tema, pero por ejemplo que no hayan estigmatizaciones desde los más altos niveles del poder, ¿no? Que los funcionarios públicos no estigmaticen a la prensa y que se entienda que el gobierno y que los funcionarios entiendan la importancia del periodismo en una democracia. Que no haya impunidad frente a los crímenes contra periodistas, ¿no? Y que las instituciones respondan con la seriedad. Entonces, el primer punto, cuando unos funcionarios se estigmatizan, no solamente está opinando como ciudadano, está usando todo el poder del Estado y los funcionarios públicos tienen el deber reforzado de cuidar su discurso, de no aumentar el riesgo para la prensa, pero también habilita a que haya violencias físicas posteriores, y lo hemos documentado en muchísimos casos, que después de las estigmatizaciones hay violencia física y luego violencia pues también en línea que afecta particularmente a las mujeres periodistas. Pero además la impunidad también agrede 2 veces, no solamente en el momento de la agresión y en el momento, digamos, o del asesinato, por ejemplo, sino que el mensaje que se envía cuando no se investigan las amenazas o los asesinatos o cualquier tipo de agresiones. Nosotros documentamos más de 32 tipos de agresiones distintas a periodistas, como tipos de agresiones. El mensaje que se envía es que no tiene consecuencias, que agredir a la prensa no tiene ninguna consecuencia y los atentados, los asesinatos, sin esas sanciones, pues se siguen cometiendo y la autocensura termina siendo el mecanismo de supervivencia, ¿no? Entonces, si no hay justicia, pues no hay un ambiente para informar. Y esto es un tema mucho más grande que no podría hablar mucho más tiempo. Pero el tercer reto grande es la precarización del periodismo, ¿no? De la profesión como tal. Hay muchísimas redacciones, muchos medios de comunicación en Colombia que ahorita funcionan con solo una persona. Esa misma persona investiga, graba, edita, vende en pauta y se hacen todo su proceso de autocuidado.
¿no? La financiación al periodismo cada vez va, y usted tiene el periodismo y los medios de comunicación viven su propia crisis de financiamiento, y entonces, pues, no es solamente un problema laboral, sino que es una forma también un poco estructural de censurar, ¿cierto? Porque hay muchos medios que también solamente dependen de un solo financiador, ya sea público o privado, pero también terminan perdiendo su independencia, ¿no? Y entonces el periodismo es muchísimo más frágil y le queda muchísimo más difícil hacer esa labor tan importante que tiene. Y eso, el cuarto reto, pues como para quedarme ahí, sería pues que el ecosistema informativo está roto, y esos son temas que también estabas mencionando, y es que pues nunca antes habíamos tenido tantas fuentes de información y tanto acceso a la información, ¿cierto? Pero tampoco nunca antes había sido tan difícil saber qué creer, ¿no? Estamos con algoritmos que premian el ruido, una desinformación bastante organizada, polarización, bastantes discursos de odios, campañas de desprestigio. Entonces, toda esa parte de este ecosistema, digamos que de información un poco roto, ¿no? Y cuando la prensa se debilita, y lo que mencionaba de cada vez hay menos confianza de la ciudadanía frente a lo que publican los periodistas, en medio de todo también, no solo por la precarización laboral, pero también por las campañas de desprestigio, por la estigmatización, por la violencia, porque hay cada vez menos en las redacciones. Cuando la prensa se debilita, pues ese espacio no queda vacío, lo ocupan las mentiras, la propaganda, lo ocupa el miedo y pues cantidad de desinformación. Entonces, pues, ¿a qué nos estamos enfrentando como ciudadanía? Pues, la verdad, nosotros nos estamos enfrentando a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestra seguridad, sobre nuestro voto, con menos información confiable. Se enfrenta, digamos, como también a no saber qué pasan con los recursos públicos, con los actores armados, con los abusos de poder, porque cada vez hay menos esta información de calidad, porque cada vez es más difícil cubrirlo, ¿no? Y sin información independiente, pues no hay control del poder. Sin controlar el poder, pues no hay una democracia que nos aguante, ¿no? Entonces el reto no solamente proteger a los periodistas, sino de construir y cuidar un ambiente propicio para que el periodismo también se pueda ejercer. Lo dejo por ahí, creo que me alargué un poquito más. Oh, excelente, Sofía. Yo quisiera hacerte como una contrapregunta a lo que acabas de anotar. Y hablas tú de la debilidad de los medios de comunicación en este ambiente actual, justamente digamos, por la cantidad de herramientas que existen, que hacen y, digamos, fuentes de información que hacen que el periodismo se vuelva más liviano. Pero entonces, ¿cómo se podría utilizar en este nuevo contexto la inteligencia artificial, ya sea para promover o para frenar o para jugar un rol en el tema de libertad de prensa y medios independientes? Pues hay muchos medios de comunicación en Colombia que ya están haciendo uso de la inteligencia artificial. Hay unos que ya tienen incorporado dentro de sus propios redacciones, han incorporado pues, a la inteligencia artificial. Creo que todavía hay muchos que les hace falta establecer, digamos, que los protocolos para hacerlo de una forma adecuada, pero muchos ya lo están usando para, digamos que en temas mucho más básicos de transcripción de las entrevistas, de facilitar como los procesos de recopilación de información, sí, de las transcripciones, pero de selección. Hay muchos otros que, digamos que hay medios, por ejemplo, en el Valle del Cauca, que lo utilizan simplemente agentes de IA para no tener que ir una sola persona a 15 páginas diferentes de información económica, sino que la IA simplemente se las organiza, digamos que la información y se está utilizando para como hacer muchísimo más efectivos los procesos editoriales. Hay otros que lo ven, digamos que están muchísimo más avanzados en esta incorporación de la inteligencia artificial, unos que están simplemente viendo de qué forma lo hacen, y otros, y en general también, pues están detectando también el riesgo, ¿no? Del uso de la IA, y viendo cuáles son los niveles de control que se tiene que hacer para que la información que salga sea confiable, ¿no? Y otros viéndolo como la IA de todas formas también hace que impacta sus modelos de negocio por los resúmenes, porque hace que muchas personas también terminen no accediendo a sus portales de información, ¿no?
Entonces lo están mirando de muchísimas formas. En estos momentos hay muchos medios de comunicación que están tratando justamente de hacer eso, de innovar, de justamente como tienen menos financiación, muchos que están, muchos medios que están haciendo casi toda la parte inicial de la recabación de la información con esta tecnología, así que están justamente en estos momentos implementándolo. Ok, muchas gracias, Sofía. Vamos a pasar entonces a una pregunta para Luisa Fernanda. Luisa, bienvenida otra vez a este espacio. Yo quisiera hacerte una pregunta sobre cuáles son los principales retos en participación ciudadana y agencia que atraviesa el país actualmente. ¿Cómo se encuentran esas plataformas ciudadanas de participación? ¿Qué riesgos y pérdidas se están produciendo en este momento? ¿Y cómo se encuentra la polarización política del país? Hola Alejandro, gracias de nuevo por la bienvenida. Yo, digamos que retomaría en donde dejó Sofía y el tema de la inteligencia artificial. Y yo creo que, aunque sí es un reto, el uso de la inteligencia artificial y como la dificultad para identificar como qué es real y qué no, yo creo que digamos como que los ciudadanos, o sea, tenemos que creer en el poder de los ciudadanos y en el criterio de los ciudadanos para empezar a reconocer, identificar qué tipo de contenido los está tratando de manipular y empiece a tener como dudas cada vez que recibe un contenido. Y yo creo que aunque ese es un reto, como hacer una pedagogía con la ciudadanía, yo creo que de todas formas ahí tenemos una oportunidad como sociedad civil para entregarle a la ciudadanía herramientas para que empiecen a dotarse de conocimiento que les permita no estar respondiendo como tan en caliente al contenido que reciben, no tanto desde la emoción, sino más desde la reflexión. De todas formas, nosotras, pues digamos que hemos identificado y pues lo sabemos, hay mucha apatía entre la ciudadanía, eso es un reto grande pues, en las agendas ciudadanas y en términos de participación, las personas sienten que votan y nada cambia, hay una desconfianza generalizada en la política y en las instituciones. Hay una lógica que se ha implementado, nosotras le llamamos, o nosotras no, sino pues es el concepto de tácticas discursivas autoritarias. Hay una táctica que hemos identificado mucho en el discurso público desde quienes ostentan el poder y que se ha ido como implantando en la ciudadanía. Esa es la lógica del nosotros versus ellos, ¿no? Esto nos impide como tender puentes con el otro, rompe la posibilidad de conversación, deshumaniza a quienes piensan distinto, y utiliza el miedo como herramienta política. Y bueno, definitivamente lo que ustedes ya señalaban anteriormente, el reto de financiación, una sociedad civil completamente emproblemada en temas de financiación, eso nos representa menos recursos para hacer pedagogía electoral, para promover el voto informado, y pues para que haya una prensa que le haga contrapeso al poder y a todas esas tácticas discursivas autoritarias que se están repitiendo en este contexto preelectoral. Perfecto, gracias Luisa. Y una contrapregunta es, los retos, ¿cómo están los retos en las organizaciones? Bueno, tú lo acabas de mencionar, cómo hacer información o formación electoral, pero ¿qué otro tipo de retos están viviendo en este momento las organizaciones y sobre todo plataformas de participación ciudadana y movilización ciudadana como ustedes en el contexto actual electoral? Sí, yo creo que algo que ha sucedido repetidamente desde hace unos años es que nos volvimos muy técnicas y empezamos a hablar en una cámara de eco. Terminamos conversando los mismos con los mismos, tenemos una audiencia que ya está convencida y tenemos como grandes retos de empezar a conversar con quienes pueden, digamos, no dejarse encantar por esos discursos autoritarios y terminar votando por un proyecto de este tipo. Y ahí digamos que pues desde donde nos paramos en Movilizatorio, pues que es desde el trabajo narrativo, creo que un gran reto que tenemos como sociedad civil es dejar de utilizar un lenguaje tan técnico. Cuando hablamos de democracia, pues acá pues estamos personas que sabemos
de que estamos hablando todas cuando decimos democracia, pero las personas de a pie no están pensando en la democracia y tenemos que empezar a bajar ese concepto que suele ser como tan alejado de la conversación cotidiana de las personas a lo cotidiano, ¿no? La democracia no es solo ir a votar, la democracia es tener una convivencia pacífica con quienes piensan distinto, la democracia es respetar un semáforo, es ayudar a la vecina a pasar la calle, es empezar a convertir esos conceptos que están muy elevados a cosas más tangibles para el ciudadano de a pie, para que empiece a apropiarse de eso que queremos defender. Y bueno, creo que no te respondí el tema de polarización que me lo preguntabas en la primera pregunta, que es otra palabra también súper técnica y que no nos permite como encontrarnos para entender por qué están, pues, que no, en sí misma no es negativa, sino que se vuelve negativa cuando en realidad no estamos como dispuestos a hablar con el otro, cuando empezamos a ver como un enemigo y no como un contradictor a quien piensa distinto. Entonces creo que, pues sí, como ya para redondear, que el reto principal es empezar a hablar un lenguaje más común y empezar a salirnos de nuestras cámaras de eco, no solo en temas de lenguaje, sino también de formatos, de espacios, salirnos de lo digital, ir a la calle. O sea, eso lo podemos ver con, por ejemplo, el alcalde de Nueva York que ganó, digamos que parte de su éxito no solo fue lo narrativo, sino ir a hablar con las personas de a pie. Y yo creo que tenemos que aprender mucho como esos casos de cómo salir de nuestras cámaras de eco y empezar a hablar en un lenguaje más común y cotidiano. Perfecto, gracias Luisa. Voy a pasar entonces ahora a otra pregunta a Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por que nos acompañes el día de hoy. Hola Alejandro, no, nuevamente gracias por la invitación y un gusto estar en esta conversación tan interesante y haber escuchado a Luisa, Sofía, y la introducción que haces me parece muy, muy pertinente. Bueno, Andrés, yo te quería hacer una pregunta en relación a los desafíos que estamos viviendo en relación a la transparencia y a la corrupción. ¿Qué retos locales son los más difíciles de enfrentar en este momento? Pues yo quiero arrancar tal vez por una fotografía de donde estamos en este tema de transparencia y lucha contra la corrupción, agregando a los datos que planteabas en la introducción. La semana pasada, si no me equivoco, salió una de las encuestas sobre candidatas presidenciales, que ahora en Colombia pues es más difícil hacer encuestas y tener información. Y uno de los datos sobre los cuales tal vez no se habló mucho es que alrededor del 34% de las personas que participaron en esta encuesta consideraban que la corrupción es el peor problema del país. Muy de lejos estaban los siguientes problemas, alrededor del 14-13%, asociados a guerrilla, inseguridad y otros temas. Esa foto es muy reciente, pero viene de otros datos que son interesantes y que son importantes tener en cuenta. También hacia finales del año pasado veíamos en el panel de opinión de cifras y conceptos que entre 16 ámbitos de desempeño del gobierno nacional, los líderes que participaron en esta encuesta o en este instrumento calificaban el combate o la disminución de la corrupción como el ámbito peor calificado entre 16 ámbitos del gobierno nacional. Y si estiramos un poquito más los datos, vemos que la encuesta de Envamer Gallup, que es una encuesta muy interesante porque nos permite tener una serie histórica desde hace bastantes años, a junio de 2025 marcaba que el pesimismo, la pregunta es si la corrupción está empeorando o mejorando el país, y quienes respondieron que estaba empeorando llegó al 83%, 20 puntos más que agosto de 2022, cuando aquí se marcó un momento, digamos, de esperanza, de expectativa de cambio, con un porcentaje de alrededor del 60% de personas que tenían esta opinión. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar también el índice de percepción de corrupción y transparencia internacional, que en su última edición nos calificó a Colombia entre 180 países con un puntaje de 39 sobre 100, siendo 0 un país percibido como completamente corrupto, 100 un país percibido como completamente transparente. Realmente la calificación
es muy baja, muy decepcionante. Y estos datos nos ayudan a aterrizar, a darle cierta forma a esa fotografía de la cual hablaba hace un momento, de una problemática que es muy difícil de abordar, como muchas de las problemáticas que enfrentamos. Ocurre en la opacidad, ocurre en la ilegalidad, ocurre en un plano ético muy cuestionable que es difícil de medir. Pero eso nos lleva entonces a volver a tener que llevar la necesidad de una lucha contra la corrupción, del fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, que esté dentro de las prioridades realmente de transformación del país. Y en ese sentido, ¿cuáles serían como esos 4 ámbitos de problemáticas donde más vemos nosotros esa manifestación de corrupción, sin entrar, digamos, en una gran complejidad de análisis sobre el tema? Hay un primer ámbito, y lo voy a mencionar no necesariamente porque uno sea más importante que el otro, al final se van a retroalimentar. Hay un ámbito asociado a la impunidad que se ve frente a casos de corrupción, que se percibe frente a casos de corrupción, sobre todo aquellos de gran corrupción, ¿no? La gran corrupción entendida como aquella en la cual participan tomadores de decisión de alto nivel, con mucho poder, con acceso a grandes presupuestos, pero que además genera unos impactos muy amplios en la sociedad y deja una gran cantidad de víctimas. Y entonces vemos constantemente en el país que estos escándalos pues aparecen permanentemente, pero la respuesta de la institucionalidad no puede ir, por múltiples razones, al mismo ritmo al que va pues la aparición y la dinámica de la corrupción que toma forma en estos escándalos. Y ahí entonces tenemos un gran problema alrededor de cómo sancionar y cómo contener esa corrupción que está sucediendo y que es evidente, digamos, a través de esos titulares permanentes de medios y de organismos de control. Un segundo problema también, digamos, dentro de este escenario que enfrentamos es que la corrupción, y aquí hay una idea más tradicional sobre la lucha contra la corrupción, pues sigue afectando recursos públicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con presupuestos y contratación pública. Si bien Colombia ha tenido un camino muy interesante en términos de avanzar en uso de tecnología para procesos transaccionales, para visibilizar contratación, lastimosamente sigue habiendo muchas oportunidades para que haya una manipulación de las reglas de juego en procesos contractuales, en procesos presupuestales, y esto nos lleva entonces a que sectores que tienen mucho presupuesto público asignado, pues sean también unos sectores que tienen unos grandes riesgos de corrupción en el momento de ejecución de recursos. Estamos hablando, por ejemplo, de sector defensa, seguridad, estamos hablando de recursos de salud, de educación, de infraestructura, y eso sigue siendo algo permanente, un desafío permanente en materia de lucha contra la corrupción en el país. Un cuarto elemento es el asociado a la transparencia en el sistema político, y este posiblemente podría ser uno de los dinamizadores de la corrupción, en la medida en que tenemos un sistema político permeado por la trampa, por prácticas de corrupción, pues al momento de elegir a representantes y a personas que están tomando decisiones sobre recursos públicos y decisiones que impactan a muchas personas, hay una distorsión en la medida en que pueden estar satisfaciendo intereses particulares. En muchos casos, además, lo hemos visto en nuestro país, lastimosamente, intereses asociados a grupos criminales. Y una cuarta manifestación, una cuarta problemática que también nos preocupa mucho en Transparencia por Colombia, es lo que pareciera ser una normalización de la corrupción. Sofía hablaba hace un momento sobre ese silencio que en algunas regiones pareciera volverse algo parte del paisaje. Nos preocupa en Transparencia por Colombia, hablando de corrupción, que también pareciera que la corrupción en algunos ámbitos se vuelva parte del paisaje y que se asuma como algo normal, que es normal no solamente aceptar que esa corrupción de alto nivel suceda, sino es una práctica que hace parte o que puede hacer parte de la vida cotidiana y que es inevitable. Esas cuatro problemáticas hay que enfrentarlas de manera decidida, con algo, y cierro con conectar el contexto del país, con algo que para Transparencia por Colombia es fundamental, y es que volvamos a fortalecer, a demandar y a exigir desde la ciudadanía
unos liderazgos públicos, no solamente más éticos, no solamente mucho más comprometidos con realmente una agenda de lucha contra la corrupción, sino que realmente esté orientado a ser coherentes entre lo que se predica y la forma como se gobierna y mostrar unos resultados muy concretos. Aquí creo que esa visión sistémica de tratar de enfrentar la corrupción desde distintos ámbitos, pues sigue siendo relevante, pero sin lugar a dudas necesitamos un gran liderazgo público que empiece a jalonar ese cambio y de alguna manera ayude a realmente volver a dar esperanza en la transformación de la situación que vemos en el país. Andrés, muchísimas gracias. Yo creo que este panorama que nos presentas trae unos elementos críticos y claves, pero yo quería hacerte una pregunta frente a lo que acabas de plantear, y es cómo nuestra cultura, como tú decías, en esa normalización de la corrupción, del vivo, de no dar papaya, todo lo que tenemos nosotros aquí, que es una cultura preestablecida. ¿Qué han hecho ustedes desde Transparencia por Colombia para promover un cambio cultural en relación a cómo nos relacionamos nosotros con la corrupción y qué más debemos hacer? Pues es un tema muy desafiante en Transparencia por Colombia. Históricamente hemos estado ya pues más de 25 años como organización, trabajando en distintos frentes, incidiendo en política pública, manteniendo la agenda activa en estos temas, apoyando procesos de mejora normativa, pero hace unos años dijimos, aquí hace falta pues esa pieza del rompecabezas tan difícil de la lucha contra la corrupción, que es esa llegada y esa conversación de manera más amplia en la sociedad. Y ha sido súper interesante poder llegar a múltiples espacios, canales, sobre todo a través de muchos aliados. En esto se necesita mucho trabajo en alianza para poder entender cómo se concibe esa corrupción en lo cotidiano más allá de esos grandes escándalos, pero también qué se puede hacer para transformar esas situaciones. Y aquí hay un tema muy interesante que también apunta en general a las preocupaciones sobre democracia, y es que esa corrupción está muy asociada a la desconfianza, está muy asociada al desconocimiento de distintos entornos de quienes toman las decisiones. Seguramente en el país, además, esa desconfianza y esa, en algunos casos, pérdida de atención sobre el cuidado de lo público, pues tiene que ver con condiciones también históricas asociadas al conflicto armado, precariedad en la presencia del Estado en muchos territorios del país, etcétera. Pero un punto clave es ver cómo podemos generar entornos y escenarios que propicien la confianza, cruzada sobre todo también con el acceso a información pública oportuna, de calidad, y un tema adicional en el marco de algunas campañas que hemos hecho, una campaña que se ha llamado Ser corrupto no es normal, luego le dimos la vuelta a una campaña que el año pasado se movió alrededor de una idea, digamos, contraria, que es ser honesto es lo normal. Nos ha llevado pues justamente a poder identificar oportunidades para una conversación más amplia, para una transformación más amplia, y algo que queremos impulsar mucho este año, y es que no solamente hablemos de una ciudadanía que vota de manera informada, sino ojalá una ciudadanía que es crítica y responsable frente a un proceso electoral que ya están dando y que sobre todo nos va a traer un cambio de gobierno, un cambio de Congreso que tiene un gran impacto en un sistema como el colombiano, con una fuerte concentración del poder en estas ramas. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Yo quisiera ahora hacer una pregunta a Sofía, a Luisa y a ti, Andrés. Si quieres, ya que estás tú en línea, pues si quieres puedes empezar tú respondiendo esta pregunta. La pregunta es, dado el cierre de diferentes fuentes de cooperación internacional, principalmente USAID, y la bajada de recursos para la financiación de la democracia en Colombia,
¿Cómo se encuentran las organizaciones sociales locales y nacionales buscando alternativas para responder a estas dificultades y a estos retos que ustedes acaban de mencionar, en el caso tuyo? Pues yo arranco por tal vez una visión un poco triste y medio pesimista. Yo creo que el 2025 fue un año que en general el sector no se esperaba, no porque hubieran sucedido pues cambios que fueron muy repentinos en la cooperación, sobre todo de Estados Unidos, y los efectos que esto tuvo sobre el resto de la cooperación internacional, sino porque, y en mi reflexión particular, creo que son cambios que quedaron para quedarse, perdón, y que por lo tanto nos exigen no solamente pensar con una mentalidad de cómo supero un momento para llegar al otro, digamos, cómo hago una transición de una situación pues positiva a una adversa, sino cómo realmente nos adaptamos a un nuevo paradigma de alguna manera en el cual esa cooperación pues es completamente distinta a la que hemos visto en años anteriores. Y ahí es donde paso un poco al optimismo. A pesar de que hay muchas organizaciones muy afectadas en su sostenibilidad, en su viabilidad, y aquí menciono sobre todo retos muy complejos para organizaciones en distintos territorios de nuestro país que siguen enfrentando contextos de espacio cívico muy complejos, incluidos ahora pues ese acceso más crítico a fuentes de recursos de financiación. Pues lo que ha habido en estos años es, o en estos meses más bien, es una pues capacidad de adaptarse y de tratar de entender mucho estas nuevas dinámicas y, por ejemplo, buscar el fortalecimiento del trabajo en alianza, buscar fuentes no tradicionales de cooperación, innovar en la manera como hacemos las cosas y tratar de optimizar mucho más los recursos a los cuales hemos tenido acceso. No creo lastimosamente que las fuentes vayan a ser las mismas que teníamos hace unos años y creo que gran parte de la lección aprendida es que sin lugar a dudas en el sector pues de sociedad civil y más en esta cancha de la democracia estamos generando un valor muy importante que necesitamos aterrizar, visibilizar y generar una apropiación más colectiva en el país de qué significa ese cuidado de la democracia, como lo decías al principio, Alejandro, así como llegó a un momento impresionante de sensibilidad, de apropiación y cuidado del medio ambiente, en la base de muchas cosas está la democracia y parecía que no hemos valorado lo suficiente lo que implica el cuidado, la protección y el fortalecimiento de esa democracia. Gracias, Andrés. Luisa, te doy la palabra. Yo enfatizaría algo que dijo Andrés y es, pues digamos, como apostando por la acción colectiva, ¿no? Como creo que lo que hemos aprendido es que, pues, que solas no vamos a lograr ningún cambio sistémico y nos toca generar alianzas estratégicas, consorcios, sumar capacidades y saberes. Hay organizaciones que estamos afortunadamente en una estabilidad económica en comparación a otros y yo creo que eso nos exige una responsabilidad de trabajar con quienes de pronto están en este momento con retos de financiación y contratarnos entre nosotros mismos, entre los pares. Sí, creo que tenemos que ser como muy creativas y el momento nos exige innovar en modelos de sostenibilidad y ser como mayor cooperación entre sectores. Tenemos que de verdad involucrar, por ejemplo, al sector privado en temas como la defensa de la democracia, que pues, la democracia es lo que en última sostiene también la economía y pues hacerlos también apropiarse como de esa defensa de la democracia, como de pronto como desde un lugar menos ideológico y más colectivo y de apropiación de que tenemos que estar todas y todos bien y pues defenderla así en colectivo con incluso quienes están en el sector privado y bueno, pues seguir como sumando capacidades y redes para sostener el trabajo. Bien, Luisa. Sofía.
Sí, pues difícil seguir después. Creo que ambos respondieron mucho lo que yo quería decir. De acuerdo con los dos completamente. Yo agregaría un poco a lo que estaba diciendo Andrés al principio, y es pues que sí, este cambio nos toca, o sea, vino para quedarse, pero también viene ligado a algo que, ay, ya se me olvidó el nombre, que hicieron una de las preguntas en el chat, es que viene de la mano también de una ruptura del orden internacional, ¿no? Y también de que en estos momentos hay muchos de la cooperación, digamos que no solamente estoy hablando de Estados Unidos, sino que cómo se reordena también las prioridades de los otros donantes. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas muy específicos, pues ya sus temas de pronto no están siendo priorizados. Hay muchos donantes que también estoy hablando más como, sí, muchos donantes que todavía igual toca seguir, no sé si la palabra es convenciendo, sino asegurando, ¿no?, que la inversión que han hecho todos estos años eh, sí ha cambiado, sí ha tenido un impacto. Nos toca hablar como que nos ha tocado también como innovar no solamente en la forma en que hacemos nuestro trabajo, que es como lo estaban diciendo Andrés y Luisa, sino también innovar la forma en que nos contamos, en que mostramos el impacto que estamos teniendo, en cómo se hemos transformado estas realidades. Muchos otros donantes también, o sea que digamos que sí, hubo el cambio drástico de la financiación de Estados Unidos es uno, pero luego, claro, en otros países que han venido apoyándonos por muchas décadas, pues también les llegan muchísimas solicitudes, ya no les llegan 100, sino que les llegan 1.500. Entonces también esa parte también es bastante compleja, y la forma en que ellos están reorganizando sus prioridades frente a digamos que unas relaciones políticas también tensas en sus países, donde no saben si van a qué área del mundo también se van a enfocar. Digamos que eso también es un reto que estamos también teniendo. Y cómo nos estamos también, pues lo que estaban diciendo ambos del trabajo de la alianza, yo creo que ha sido clave de innovar también muchas organizaciones, de fortalecer las alianzas, de hacer proyectos en consorcio, de evitar duplicar esfuerzos, sino más bien complementario, priorizar territorios y causas y simplemente fortalecernos en lo que no podemos lograr hasta allá. Yo creo que eso ha sido clave, pero también ha visto muchísima innovación o sea, en algunos casos de desarrollar servicios, desarrollar productos que ayuden a sostener parte de este trabajo. Nos ha tocado también como innovar en esa forma de aprender de los otros sectores, o sea, también no solamente de buscar como la diversificación de la financiación, de empezar a acercarse a aquellos, digamos que al sector empresarial que tenga un compromiso real, democrático real, y que quiera invertir en lo que estamos haciendo nosotros, sino también aprender, digamos que de otras formas, de otros sectores también, ¿no? De la forma en que ellos han innovado y se han eh, repensado también con los diferentes cambios a través de los años. Entonces ha sido como ese aprendizaje, pero pues los temas claves y centrales yo creo que los dijeron Andrés y Luisa al principio. Totalmente. Y yo pues resumo también que Colombia ha tenido un mejoramiento significativo de su democracia en los últimos años también, en una gran medida también por esa gran cantidad de recursos que llegaron al país, que fortalecieron organizaciones sociales, que generaron mayor participación ciudadana, mayor incidencia en política pública, mayor incidencia en temas que antes no eran visibles y ahora son visibles, temas de violencias basadas en género, temas de jóvenes, temas de étnicos, que gracias también a ese esfuerzo grande, pues están en la agenda política y hacen parte de lo que es el día de hoy nuestra democracia. Sin embargo, como bien lo mencionaban ustedes, el sector privado y algunos otros actores, pues no han estado activamente participando y financiando este tipo de acciones, y realmente pues han jugado como o se han ido beneficiando. La sociedad en general se ha beneficiado de esto, y sí es importante pensarnos qué hay que hacer. Creo que lo que mencionas tú, Sofía, de ese cambio de paradigmas, qué somos y qué vamos a hacer hacia adelante, cómo nos podemos repensar el rol que jugamos nosotros en la sociedad, no solamente jugando el rol que ya jugamos,
sino cómo podemos ofrecer otros servicios, otros bienes, otras formas de generar valor a la sociedad y que sea obviamente valorado por esos actores que no han estado partícipes o no han sido partícipes en el fortalecimiento de la democracia. Creo que estamos de acuerdo en ese sentido y que ahora, con la coyuntura actual de las elecciones, donde el gobierno actual deja un Estado bajo unas circunstancias específicas y que va a entrar un próximo presidente de izquierda, derecha o de centro, de cual sea, va a tener que enfrentar unos retos y unos desafíos muy complejos para seguir manteniendo la democracia saludable como lo queremos tener, pero también que tiene que darse cuenta que es importante seguir acompañando y fortaleciendo a esas organizaciones sociales que hacen esa veeduría y que hacen ese acompañamiento para que sigamos fortaleciéndonos como democracia cada día más. Entonces, creo que, eh, digamos que los puntos que ustedes dicen son claros y los retos que tenemos como organizaciones sociales son muy amplios y grandes y vale la pena también mirar cómo los vamos a responder. Pero no sé si quieran mencionar algo más antes de que cerremos este ciclo y pasemos a las preguntas que ha hecho las personas que nos acompañan en este panel. Andrés, adelante, por favor. Yo quiero tal vez decir algo sobre este último tema de sostenibilidad, cooperación y tal vez de alguna reflexión alrededor del rol del sector privado. Yo creo que sí hay en Colombia y de todas formas alrededor del país, me refiero también a fuentes privadas internacionales que por muchos años han estado comprometidos con ciertas agendas muy impactantes y en eso pues también quiero celebrar la manera como lo planteas, Alejandro, de los logros que toda esa inversión, tanto de la cooperación internacional como también de otros actores, han venido dejando para que la democracia en Colombia pues se pueda mantener y ojalá profundizar. Pero también creo que tenemos que ser muy realistas frente a las capacidades, a los recursos que estén disponibles, que son muy distintos, siguen siendo muy distintos a los de la cooperación internacional. Y por lo tanto, pues también las expectativas yo creo que hay que seguirlas aterrizando. Yo creo que mientras que el sector privado sea solamente visto como una fuente de financiación y como no también sobre todo un actor que hace parte de muchas de estas agendas, va a ser difícil, por no imposible, simplemente hacer el cambio de, es que tenía una cooperación antes de unas fuentes de financiación de cooperación internacional y ahora son del sector privado. Eso me refería, digamos que no es una transición lineal, no es una transición tan sencilla y hay un trabajo grande por hacer, pero creo que en la medida en que podamos seguir visibilizando y teniendo conversaciones muy concretas justamente alrededor del beneficio y la necesidad de la democracia, no solamente para el sector privado, sino para los múltiples actores que hacen parte del ecosistema democrático, pues va a ser difícil como llegar a darle forma otra vez a ese nuevo paradigma sin un actor tan relevante y tan pesado como el de la cooperación internacional. Creo que aquí hay que hacer más trabajo y creo que hay que ver cómo involucramos también de manera innovadora a esas otras fuentes que han estado ahí, algunas comprometidas, otras que no necesariamente han sido tan activas, pero la conversación hay que profundizarla bastante. Correcto, Andrés. Y además porque hay que trabajar en clave. Creo que lo que tú dices es fundamental, sobre todo entendiendo que históricamente en Colombia y por diferentes razones existe una desconfianza de las organizaciones sociales al sector privado y del sector privado a las organizaciones sociales. Entonces, ¿cómo tejer de nuevo esa confianza entre estos actores que han estado apartados por tanto tiempo, donde la cooperación jugó un rol puente por un tiempo o llenó ese vacío, pero realmente pues la cooperación es algo que está por un tiempo, pero finalmente se va. Entonces, ¿cómo
reconstruimos ese tejido para generar esos vínculos de nuevo. Es un buen punto. Luisa. Yo quería como enfatizar con lo que comencé, y es que nosotras vemos un reto muy, o sea, el reto principal, o no sé si el principal, pero gran parte del reto es narrativo, y es de verdad, o sea, vemos que la erosión de la democracia, por un par de estudios que pronto les vamos a compartir sobre cómo está el estado de la democracia en Colombia y cómo las tácticas discursivas se usan en el debate público, es que es desde allí, desde las narrativas, desde las palabras que se empieza a erosionar la democracia, pero que de todas formas estamos a tiempo para pues, llegar a unas elecciones limpias, con una ciudadanía informada que vote prodemocráticamente, pero pues eso nos representa un reto grande a las organizaciones de la sociedad civil, al sector privado también que debe involucrarse. Necesitamos como identificar esos empresarios que les preocupa realmente la democracia, más allá de dividirnos entre la izquierda y la derecha, buenos y malos, y empezar a trabajar de forma colectiva con todos los sectores para desde lo narrativo también empezar a disputar esas tácticas que nos están, ¿no?, dividiendo, que están sembrando un manto de sospecha sobre todo, sobre las instituciones, quienes son responsables de arbitrar como los procesos, de los medios, de quienes están pidiendo que todo se resuelva con más violencia, con cárcel, con más fuerza, que eso es lo único que hace es normalizar la agresión simbólica y preparar el terreno para que se convierta en violencia. Entonces creo que sí, que el trabajo narrativo va a ser un lugar de disputa importante para la defensa de la democracia en lo que se viene de acá adelante. Y son las organizaciones sociales y son este tipo de plataformas y la sociedad civil las que deben contrarrestar ese tipo de posiciones específicas. Entonces, que estamos totalmente de acuerdo, y el trabajo en equipo y trabajo también sistémico entre todo este ecosistema de organizaciones sociales son las que debemos realmente, tenemos un compromiso muy importante en cuidar a nuestra democracia y realmente hacerla más resiliente y más fuerte. Muy bien, no sé si tengan alguna otra comentario antes de pasar la palabra a Nubia, o Nubia, le damos la palabra a Nubia. Si quieres, vamos revisando las preguntas del público también, mientras nuestros panelistas llegan a alguna otra conclusión y nos la comentan. Yo retomo una pregunta que hizo Graciliana Moreno, muchas gracias por asistir hace unos minutos, aunque hace un momento Sofía retomó un poco la pregunta y ella dice: ¿está desmontado el acuerdo civilizatorio fundamentado en los derechos humanos a nivel internacional? Y también pregunta cómo esto erosiona a las democracias internas locales. Si quieres, Alejandro, de pronto, ¿quién consideramos que puede contestar esta pregunta de nuestros panelistas? Bueno, yo podría empezar diciendo que efectivamente estamos viviendo un momento bastante controversial a nivel internacional, en el que pues obviamente los derechos internacionales, los derechos humanos, por las decisiones que toman algunos gobernantes, pues pueden empezar a ser erosionadas. Como bien lo decía Luisa Fernanda, creo que en la narrativa y en esas palabras y también en las acciones que estamos viendo, pues ese discurso de los derechos humanos y sobre todo del cuidado de la diversidad, pues puede verse quebrantado. Sin embargo, considero que es importante seguir respaldando y mostrando los beneficios de tener una sociedad con unos altos respetos de sus derechos, también una sociedad donde se respeta la diversidad y la pluralidad, y de hecho una organización social. El fondo Nebula hizo una investigación y donde muestra que los países que tienen mayor diversidad y aceptación de diversidad sexual y étnica son los países que tienen un mayor crecimiento en relación al PIB. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Y yo creo que eso es una de las grandes preguntas que vamos a tener. ¿Cómo seguir creciendo económicamente, socialmente? ¿Cuál es el propósito que tenemos nosotros como sociedad, y cómo vamos a garantizar que esos derechos ya que tienen
las personas las podemos mantener y cómo estos discursos o estos momentos históricos particulares no van a desdibujar todo lo que hemos ganado nosotros como humanidad en las garantías de estos derechos humanos. Yo creo que eso es lo más importante, pero el debate es muy amplio y no sé si, Sofía, tú que trabajaste en estos temas, quieras complementar. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que muchas también de las discusiones que se dan a nivel global e internacional es un poco que sí, que no nos, igual que no podemos ignorar estas narrativas y sobre todo de gobiernos, sí, de gobiernos que anteriormente fueron aliados y que protegían, sobre todo, digamos que en los temas de libertad de expresión, que eran como estos campeones en algunos momentos. Y las discusiones de las que yo he sido parte muchas veces terminan en este momento nos toca proteger, que no necesariamente estamos en un momento como de progresos o de avances en términos tal vez jurisprudenciales o de desarrollo progresivo del derecho, mucho más expansivo como tuvimos como en las últimas 2 décadas, como eso, expansión en la protección de derechos, sino que en este momento lo que muchas organizaciones nos estamos concentrando es en defenderlo, justamente todo el terreno que ya hemos ganado, ¿no? Las protecciones, los estándares básicos de libertad de expresión, los estándares básicos de protección de derechos humanos, lo que hablabas tú de diversidad, de proteger todo este terreno que hemos ganado, de estas protecciones, de estas garantías, de la visibilización de esto, como de darle tanta visibilidad a los diferentes problemas y estos derechos. Entonces, en este momento estamos justamente tratando de que no hayan retrocesos, ¿no? De que este es el terreno al que llegamos y no podemos retroceder, que es muy en línea de lo que estabas mencionando, ¿no? Y que igual tenemos a muchos gobiernos, muchos estados que siguen usando, o sea, que siguen protegiendo, que el discurso de derechos humanos también y el discurso de protección democrática sigue, digamos que en pie y sigue muy fuerte, y justamente pues seguir aliándonos y seguir protegiendo todo lo que hemos logrado y lo que han logrado generaciones anteriores en esta protección, en esta lucha por la protección de los derechos humanos y de la democracia, ¿no? Perfecto, Sofía. Nubia, yo creo que podemos pasar a otra pregunta si tenemos. Listo, perfecto. Igualmente al público les recomiendo, si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat. Vamos a estar mirándolas, o también si quieren levantar la mano y compartirla con todas las personas. Por ahora, otra pregunta de Graciliana Moreno. Ella pregunta, ¿cómo evitar que las encuestas electorales se conviertan en escenarios de manipulación electoral ciudadana? Y a su vez, ¿cómo erradicar la complacencia extendida en la ciudadanía con la corrupción? Yo creo que esto es una pregunta para Andrés. No sé, Andrés, si quieras tú responder. Sí, la primera es un poco compleja porque no hace parte de mi ámbito de mayor trabajo. Tal vez lo que estamos viendo en Colombia es que puede que haya una regulación sobre las encuestas que tenga un efecto inesperado, justamente en términos de no poder alimentar lo suficiente la conversación pública alrededor de los temas electorales, habiendo puesto unas reglas de juego bastante difíciles de cumplir para las firmas encuestadoras, mientras que al otro lado pues está la desregulación total que por supuesto pues también te genera efectos muy nocivos, y creo que pues desde una óptica ciudadana, uno de los temas claves de encuestas, pero también posiblemente salto al campo más de Luisa, que conocen mejor, y obviamente Sofía, los temas de desinformación, ¿no? El problema es que cuando tenemos unas reglas de juego, pero además cierta inercia en la conversación pública de aceptar recibir cualquier cantidad de información sin conocer su procedencia, sin conocer realmente pues cuáles son los propósitos que la generaron, pues también llegamos a ese caos de alguna manera que está detrás, según lo interpreto yo, del planteamiento de la pregunta. Entonces, bueno, es un gran dilema, pero yo creo que al final
es muy importante tampoco llegar al extremo de que esto termine afectando otra vez la conversación pública, incluso en cierta medida, pues, la libertad de expresión alrededor de preferencias, sobre todo en contextos electorales. Pero bueno, todo eso lo estoy diciendo desde una cancha que no conozco lo suficiente y seguramente pues habría que complementar mucho más. Pero sobre el segundo tema en términos de complacencia con la corrupción, yo creo que más que complacencia, tenemos que preguntarnos la manera como la corrupción muchas veces se vuelve funcional desde una óptica muy individualista y desde una óptica muy justamente de perseguir intereses particulares por encima de intereses colectivos. Y yo creo que gran parte del reto que existe en la lucha contra la corrupción justamente es demostrar cómo la defensa, la protección y por lo tanto el impulso de ese interés colectivo puede llegar a mejores resultados en una sociedad que la persecución individual del interés particular. Para mí esa es la gran pregunta. En muchos de estos campos, a pesar de que la corrupción claramente tenga efectos en violación de derechos humanos, que haya una articulación y una relación simbiótica entre corrupción y crimen organizado, que la corrupción sea un factor que perpetúa la desigualdad, es decir, que está asociada a muchos de los factores estructurales que afectan nuestras democracias en Colombia y América Latina, pues creo que el gran cambio pasa realmente por lograr transformar esa mentalidad y esa proyección colectiva con respecto a que realmente lo público sea más beneficioso que esa opción individual y por lo tanto puede verse como de complacencia con la corrupción. Otra vez, aquí no hay fórmulas mágicas, lastimosamente, pero yo sí creo que en el contexto en el que estamos en el país, esto exige un gran liderazgo y una gran capacidad crítica desde la ciudadanía frente al proceso electoral que tenemos por delante. Sí, y yo quisiera complementar a una comentario que deja aquí Salvador Domingo, habla de los derechos humanos que son discursivos y que existen formas de protección del Estado a personas que han sido, digamos, que han violado los derechos humanos y se les da un estado de cuidado. Y está también asociado a lo que tú estabas mencionando, Andrés, el tema de cómo a través de intereses propios o intereses corruptos se logra dar a ciertas personas que son y que han violado derechos humanos, y no solamente en el contexto colombiano, sino en el contexto latinoamericano. Yo lo que le diría aquí a Salvador es que de todas maneras, no podemos decir que nuestras sociedades latinoamericanas y en el caso colombiano son perfectas. Hay muchísimos desafíos aún por transitar y esos desafíos hacen que nuestras sociedades vayan madurando. Ojalá pudiéramos madurar más rápido de lo que vamos y ojalá pudiéramos combatir a la corrupción y generar un cambio de comportamiento alrededor de cómo nos relacionamos con actividades corruptas, pero creo que la sociedad civil empoderada y lo que es la democracia es que todos somos dueños de nuestro país y tenemos una voz para levantar y decir qué queremos y cómo queremos a nuestro país. Ojalá, digamos, que ese avance como sociedades y que hagan respetar los derechos humanos y hagan respetar que ese abuso y que no existan esos abusos de poder frente a estas digamos, cuidados que se le dan a personas que violan los derechos humanos no vuelvan a aparecer. Pero de todas maneras, yo creo que como sociedades seguimos avanzando y tenemos que darnos cuenta de estos desafíos para seguir respondiéndoles. Muy bien. Listo. Gracias allí, Alejandro, también por incluir unos comentarios que nos está haciendo Salvador. Esperamos a ver si alguien más hace alguna otra pregunta. Mientras tanto, pregunto como para cerrar si Alejandro, Sofía, Luisa o Andrés tienen algún otro comentario que quieran compartir para cerrar como conclusión. Luisa, por favor. Va a volver con lo de las narrativas. Y es que en el tema de los derechos humanos y narrativas, yo creo que no, o sea, digamos que la evidencia de estudios que ha hecho Puentes, que son líderes en trabajo narrativo en Latinoamérica,
es que cuando hablamos de cosas tangibles con las personas del común, nos damos cuenta que todos queremos lo mismo para todos. Entonces nadie quiere que otras personas se mueran de hambre, nadie quiere que las personas no tengan dónde vivir, todo el mundo, todos queremos que todas las personas tengamos acceso a salud, a educación. Entonces yo creo que la defensa de los derechos humanos también parte de allí, como de bajarlos, dejar de hablar de derechos humanos, que eso también vuelve a sonar como muy izquierdoso y queremos llegarle a otro tipo de audiencias y salir de esa cámara de eco. Entonces hablemos de esas cosas que nos hacen como pensar en una dignidad compartida, en un bienestar común. Casa para todos, alimentación para todos, salud para todos, y allí empezamos también a involucrar a la ciudadanía en la defensa de la democracia y de los derechos humanos, que suelen ser conceptos como tan alejados como de la conversación cotidiana de las personas. Gracias, Luisa. Sofía, adelante. Vale, pues yo creo que puedo terminar con una idea como bastante simple y que hemos reiterado bastante, y es que la democracia no se defiende sola, sino que se defiende todos los días, se defiende con personas comprometidas como las que estamos acá, con instituciones que funcionen, con una ciudadanía que esté informada y con organizaciones pues que tengan también la capacidad de cuidar los derechos cuando las instituciones o cuando nadie más lo esté cuidando, ¿no? Entonces hoy estamos viendo cómo se cruzan diferentes fragilidades o retos. Tenemos menos recursos para la democracia, más riesgos para quienes informan, más dificultad para la que la gente sepa qué es lo que está pasando de verdad, y pues es una combinación peligrosa, pues porque el silencio siempre le sirve a alguien, ¿no? Y casi nunca le sirve a la ciudadanía. Entonces, defender la libertad de prensa, las organizaciones, fortalecer las organizaciones sociales y cuidar el espacio cívico, pues es una causa para todos, es una condición para que nosotros podamos seguir decidiendo nuestro futuro sin miedo y sin engaños un poco. Sofía, gracias. Andrés, no sé si quieras decir algo de conclusión y vamos cerrando el espacio. Tal vez tenía en mente un poco por donde terminó Sofía, y también creo que es muy importante, y en esa insistencia tan pertinente que hace Luis alrededor de los temas de narrativas, ver cómo hablamos de democracia de una manera más tangible, más en términos positivos, y cómo podemos llevar muchos de estos elementos tan claves de espacio cívico en muchos otros perspectivas de la democracia también, de prosperidad, bienestar, equidad, etcétera, justamente a ese plano de conversación mucho más pragmática y mucho más sencilla. Yo creo que eso, al final, gran parte de los retos que tenemos tienen que ver con actores ilegítimos o actores que hacen provecho de ciertas reglas de juego democrática para ser muy efectivistas en la entrega de resultados. Y en contextos donde hay grandes necesidades, como en Colombia y otros países de la región, pues eso ayuda a que también cale bastante pues, la crítica a la democracia. Y al final yo creo que es un proceso permanente. Nunca va a haber una democracia perfecta, pero lo que sí tenemos que hacer, en línea con que también ha hecho Sofía, Luisa, tú, Alejandro, es hacer todo lo posible porque nos acerquemos y avancemos hacia la democracia más perfecta que podamos, y que pues al final, otra vez, sigamos trabajando en un proceso, y que incluso en el momento en que lleguemos a escenarios muy optimistas de democracia, no pensemos que ya todo está logrado. Perfecto. Y bueno, yo quisiera también pues concluir mis palabras diciéndoles primero a ustedes mil gracias, a Andrés, a Luisa Fernanda, a Sofía y a Nubia, obviamente, por toda esta coordinación de toda de esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Definitivamente los desafíos son grandes, sobre todo en un ecosistema donde todo está cambiando. Creo que las palabras de Salvador en términos generales
una frustración frente a lo que está ocurriendo en la actualidad en el mundo, en estos grandes poderes que están empezando a usar su poder justamente para lograr objetivos muy propios y sin entender las necesidades de otros. Vemos muchas injusticias y muchas desigualdades en diferentes regiones de nuestro país y de América Latina, donde hay unos que se benefician y otros que no. Pero de todas maneras, es justamente para eso que tenemos que seguir trabajando en ese fortalecimiento de nuestra democracia, de los instrumentos democráticos que tenemos, para evitar que sigan esas injusticias, que se organicen esas injusticias y que definitivamente, a pesar de que veamos nosotros que el tema de la democracia es algo que lo debe manejar el Estado, son las organizaciones sociales las que tienen que ser los veedores y las veedoras de todo este ejercicio democrático, de revisar cuáles son esas narrativas, de acompañar esos procesos electorales, de acompañar esos procesos de transparencia, de rendición de cuentas, de ver cómo están el Estado realmente respondiendo a las necesidades de nosotros como ciudadanos. Y adicionalmente, con unos medios de comunicación que informen verazmente lo que está ocurriendo y no información amañada por intereses, ya sea de conglomerados económicos o el mismo Estado que esté manipulando la información y que no permita a las personas su libertad de expresión, decir lo que están pensando y justamente eh, mostrar la situación real que están viviendo las personas en sus países. Tenemos un reto importante. Colombia afortunadamente ha avanzado. Sin embargo, estamos en una disyuntiva importante, con unos retos de financiación, con unos retos también temáticos y técnicos que tenemos que seguir abordando. Creo que lo que dice Luisa Fernanda de cómo cambiamos la narrativa y hablar de una forma mucho más sencilla va a ser fundamental para hacer ese cambio de paradigmas que queremos hacer y cómo las organizaciones sociales se ven a sí mismas, no verse como las organizaciones que están ahí pidiendo apoyo constante de los demás, sino que son unos actores principales en asegurar que podamos seguir con una democracia que dé réditos no solamente económicos, sociales y humanos a toda la población. Entonces, mil y mil gracias de verdad a todas y todos por este espacio y le paso la palabra a Nubia para que cerremos entonces. Gracias.